Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Pedro García Ramos y Juan Ignacio Macua, reconocidos museógrafos madrileños con más de 50 años de experiencia en la escena española y mundial de los montajes expositivos. Nos comparten hoy sus experiencias y nos plantean la importancia de que si no tenemos un buen guión, no existe una buena exposición. Hola, bienvenidos. Estamos el día de hoy con Juan Ignacio Macua y con Pedro García Ramos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sí. Muchas gracias. Ellos dos forman parte de un equipo espectacular que tiene 50 años de experiencia y que siguen trabajando en temas culturales y tienen unas experiencias increíbles en montajes de exposición. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito de la importancia del guión para poder generar un proyecto pues interesante y un proyecto coherente, que yo creo que es muy importante, ¿no? Dentro de las decisiones de diseño expositivo. Entonces, bienvenidos y adelante. Venga, Juan, tú que eres mayor. No, queríamos hablar principalmente de cómo hemos concebido nosotros el diseño de una exposición. Dentro del diseño de una exposición, el museógrafo lo que tiene como finalidad es lo que que podríamos llamar comisario de la exposición y su equipo quieren lograr, el objetivo que buscan y los medios con los que se va a poder contar. Amplitud grande de medios de los que luego hablaremos. Para iniciar nuestro trabajo, principalmente lo que empezamos por la construcción de un guión. La construcción de un guión de una exposición es la clave de cómo va a resultar la exposición. Exactamente igual que pasa en una película, que el director puede hacer que eso se entienda, se comprenda y se disfrute, pero si no hay una historia, no hay película. La historia pasa lo mismo en la exposición. Y como todas las historias, es subsidiaria del tiempo, con el añadido de que se forma con pequeño comunicación en el espacio. Pero tanto en la exposición como en una película, como en un escrito, el guión es una línea continua que va desde la entrada de la exposición hasta el final de esa exposición. Nosotros hemos procurado siempre elementos que tenemos a nuestra disposición. Principalmente la línea de interés. Esta línea que decía debe ir marcada por momentos de altura y momentos de llano. No siempre se puede estar emocionado viendo una exposición, como no siempre se puede estar emocionado viendo una película. Hay momentos en que la emoción debe descansar e ir al llano. No significa que no haya, que no formen parte de la línea, sino que no tienen la tensión que debían tener. Realmente, uno de los métodos por los que se encuentra esta línea de interés es dando sorpresas y dando momentos en los que el interés suba para arriba y llega al clímax de la exposición. Esto lo que hay que lograr es con los elementos con los que se cuenta, que son los elementos que la comisaría o los expertos en el tema que han preparado la exposición nos facilitan, pero también hay muchos elementos expositivos
que nosotros podemos añadirle o para remarcar y reforzar estos momentos de climas de la exposición. Por supuesto, como muy bien decía Cécile B. DeMille, nunca se debe terminar en un momento de tensión, sino dejar al espectador un poquito después el árbol frente a las nubes de toda película de Cécile B. DeMille, justo después del asesinato. Sí, claro que sí. Ya es, a mí lo que me llama la atención y se me hace súper interesante es que parte de su expertise como escritores, como escritor y como artista plástico, ¿no? Entonces es muy interesante la simbiosis entre los dos porque uno está manejando de alguna forma el lenguaje, que es súper importante para poder hacer esta guía, ¿no? O sea, como para poder hacer justamente lo que estás diciendo, una historia que sea coherente, que emocione a las personas y que las deje como choqueadas, pero que les permita como bajar esta sensación y luego dejarlos ir, ¿no? Para hacer como este ejercicio también de, pues bueno, de shock y luego como que les empieza a caer como las ideas de una manera un poco más suave. Entonces, ¿podrían contarme en esta simbiosis visual y lingüística cómo ustedes fueron involucrando estos procesos? Evidentemente, lo que plantea Juan del concepto de construcción de guión, que no es estrictamente la construcción de un guión como pudiera hacerse para una película, porque en la película se cuentan con una serie de elementos, pero hay una visión plana y el espectador está quieto. Y en una exposición o en un museo el sentido es distinto, el espectador es el que se mueve, con lo cual el sentido de lo estático o lo peripatético que tiene una exposición añade una serie de elementos importantísimos a tener en cuenta en la configuración del guión y en la configuración y situación de los momentos de interés y la utilización de los recursos adecuados y debidos dentro de ese guión para que el interés sea mucho mayor. Quiero decir que podemos ir en el guión construyendo una cosa que va simplemente con elementos de pared a ese tipo de cambios formales y de recursos, tanto de materiales como de lo que Juan ahora después contará con el concepto de en la exposición de significados, de significantes y todo eso, para que la unión de esos elementos significantes vayan construyendo esa situación que acompaña al guión y el peripatético del movimiento de los espectadores. Yeah. En un principio, cuando nosotros empezábamos, el concepto y la visión la preparábamos siempre para un espectador que se mueve. Okay. El tiempo y la mayor cantidad de espectadores y la aparición de los grupos en las visitas a los museos y en las exposiciones ha hecho que muchas de estas situaciones se transformen en que están dirigidas a grupos de personas y no solo a una persona. O sea, están en movimiento igual que el espectador, pero ahora ya tenemos que dirigirnos normalmente a grupos. El planteamiento es prácticamente el mismo, pero las distancias, los espacios y todo aquello que tiene que acompañar a ese guión deben ir también teniendo en cuenta la cantidad de gente que va a ir observando o el guión que hemos.
sea, ese sería un poco la observación que quería hacer. También es cierto que en una película o en otro tipo de guión, eso, el espectador está quieto y sí, donde que se muestra es que tener en cuenta a la hora de construir el guión es que el espacio que nosotros tenemos debe contener todo el guión. O sea que los tiempos y las situaciones que vayas creando van también con lo que sería no un tiempo tasado, pero sí un espacio tasado y un volumen tasado. Quiero decir que otra cosa a tener en cuenta. O sea que cuando hablamos de la construcción de un guión estamos hablando de una especie de cadena de ADN en el que se van incorporando un montón de piezas y elementos que van creando más que un guión, una relación de ideas, palabras y recursos que van configurando la estructura del guión. O vamos, van dando forma a la estructura del guión. Por eso a la hora de plantearse un guión de una exposición tienes que contar con todo esto. Eso, lo que quieres contar, dónde lo tienes que contar, cómo lo puedes contar y cuánto dinero tienes para contarlo. Que sería otra de las cosas que en el cine también funciona con el de producción que dice, Tate, aquí no hay, se puede hacer esto, que no tenemos dinero para 7 trajes. O sea, que tenemos dinero para hacer un poco lo mismo. Tienes que ir construyendo el guión y a la vez ir elaborando ese iba a decir, preformalización de lo que puede ir pasando en el guión. De ahí viene que el hecho de que en el cine se hagan los storyboards y que en las exposiciones vayamos haciendo storyboards espaciales, por decirlo de alguna manera, que sería un poco el guión puesto en imágenes y en letras y en ideas que para que ese guión vaya acompañando al espacio que tenemos. O sea, que estamos hablando de un guión, pero es un guión que tiene una elaboración compleja, como todos los guiones. Es decir, que una elaboración muy compleja tiene. Para que el guión funcione, este guión que, tal como nos está contando Pedro, contamos con los elementos principales, significantes, y los indirectamente significantes. Suena esto muy confuso, ya sé, pero es clarísimo. Los significantes directos son aquellos elementos que nos dan los comisarios o los encargadores de la exposición para contar la exposición. Por reducir a una pequeña exposición y ser más claro, son las obras de arte, libros, objetos que nos van a contar la esencia de la exposición. Los directamente significantes son aquellos elementos que nosotros añadimos para conseguir esta línea de interés de la que hablaba, que puede ser cosas como, y fundamentalmente suele ser la situación en el espacio de cada elemento, la jerarquización de los elementos, la iluminación de los elementos, iluminación que no solo es la luz, sino también el color, las sombras, la cantidad de luz, el enfoque, una pieza con un foco solo para ella en una habitación donde hay varias piezas con otra iluminación distinta, da la idea al espectador de que allí está el eje de la sala. Aquella es la obra principal. Lo que pasa es que debe ser la obra principal. Y aquí se empiezan a crear ya grandes conflictos, porque no la pieza principal como comunicación es siempre
la más interesante. O sea, hay momentos en los que una pieza es en sí mismo de una belleza o de una entidad histórica fabulosa, pero nos lejana a la historia en la que estamos contando. ¿Cómo hacemos que el protagonismo que debe tener por ser una pieza excepcional y porque aporta eso que debe estar siempre presente, que es interés y placer en contemplar algo especial, pero que no distraiga tanto que vamos llevando con la exposición, que confunda al espectador en lo que es lo que estamos contando y esa pieza. Esto nos pasa también con la propia jerarquización que decíamos, con las piezas que son indirectamente significativas. O sea, si cambias el pedestal, estás haciendo 20 figuras con el mismo pedestal y de pronto colocas una con un pedestal distinto, esa pieza por algo lo habrás hecho. Sí, claro. Se dice al espectador. Con estos juegos son los que tenemos que contar, con lo que el espectador va viendo y saber qué es lo que está entendiendo. Que al final esta línea de interés que hablamos va a terminar en un objetivo de la exposición. La exposición no solo debe, el guión de la exposición debe contar con un objetivo al que tú quieres que el espectador llegue, que tiene o no tiene por qué coincidir con el simple entendimiento de una historia. No, hay muchas veces que con esa historia se pretende otro fin, y no estoy hablando de fines más o menos inmorales o no. No, con fines que no se explicitan claramente, sino que se dejan para que el espectador vaya pensando en ellos. Pues del fin, el fin último que los comisarios o los gestores de la institución o incluso los políticos quieren que esa exposición cuente de verdad y deje ese mensaje con el que el espectador debe salir, a nosotros nos lo hemos tenido muy en cuenta siempre y hemos tenido grandes triunfos en ese sentido. Por poner un ejemplo, nosotros hicimos una exposición sobre la monarquía de Carlos III como primer rey ilustrado que parte en España de los Borbones, en el que al final lo que querían los comisarios, y eso es decir, que si tenemos un rey Borbón ilustrado en la exposición y se demuestra así, todos los Borbones son ilustrados. Con lo cual, lo que estamos revalorizando es nuestra monarquía actual en ese momento. Era el momento de reafirmación de la monarquía de Juan Carlos antes de todo esto. Entonces, eso se estaba haciendo con el mensaje que a lo largo de una exposición daba la época ilustrada de Carlos III, pero nosotros no hablábamos nunca de monarquía, hablábamos solo de ilustración, de esto del rey que trae, el rey que lleva esto, lo otro, pero el mensaje finalmente salió que la monarquía era una entidad política que generaba ilustración de alguna manera. Entonces, claro, este mensaje es el que finalmente, con todos esos instrumentos, queríamos sacar. A ver. Entonces, es este juego súper interesante en lo que es como muy explícito de hablar de un espacio, de una exposición, de objetos, de un tema en específico, ya sea que nos está pidiendo a nivel gubernamental o instituciones privadas o artistas que quieren hacer el diseño de su exposición. Pero lo que me está interesando y se me hace súper interesante lo que ustedes están hablando es el mensaje más allá de lo que nosotros estamos montando en esa exposición, ¿no?
que es como Sí, estos más o mensajes menos. no implícitos, pero al hablar de este tema, de alguna manera estás poniendo al frente algo que tú quieres evidenciar Sí, sin tener que hablar de él, ¿no? exacto, no hacer explícito Ujú, el fin último de la exposición, ujú, sino que la exposición, con la unión de todos los significantes y significados y los recursos y todo eso, el espectador cuando se vaya de allí, se vaya con una sensación o con algo aprendido. claro. Otro tema que es para plantear con los guiones y las exposiciones es que tampoco de una exposición un espectador no puede sacar muchísimas conclusiones, porque si pretendes que saque muchísimas conclusiones, lo vas a aturdir Ujú, y una cosa es que disfrute, lo pase bien, aprenda cosas de manera tranquila y sin forzar, y otra cosa es que le demos demasiados mensajes para que llegue a comprender lo que le queremos contar. O sea que también hay que ser un poco moderado en la emisión de mensajes importantes. El fin último de una exposición es que la gente aprenda y disfrute. ujú, Nosotros Y hicimos la entre esas dos cosas de aprendizaje y disfrute, pues salga con una idea, dos, ujú. y si sale con dos ya es la pera, si sale con tres ya es el desideratum. Ya. Pero con que salga con una es suficiente. Sí, o aunque sea con una duda, ¿no? nosotros O con hicimos dudas, un, o que necesite ampliar el conocimiento después de la exposición. Eso sería magnífico. Sí, sí, mira, sí. nosotros hicimos una exposición hace poco sobre la cultura maya, una Ujú, gran exposición con un montón de piezas y la verdad, francamente interesante. Tuvo mucho éxito, una gran afluencia de público. ujú, Bueno, el mundo maya es como el mundo de los misterioso en el que decir la palabra maya ya es propicio a que la gente se interese. ujú. Pasa lo Sí. mismo con los templarios o con estas cosas, ¿no? Que no sabes por qué a todo el mundo le interesa. Al salir de la exposición, lo que pretendíamos, lo que espero que hubiéramos logrado, es que la gente que vio la exposición viera la importancia y la trascendencia que la cultura maya llegó a alcanzar. Desde luego no se va a acordar del 90% del significado de los signos, de toda la historia que se contaba del juego de la pelota, todo lo más que les termine sonando, jugaban a la pelota, pero no pides mucho más. Y que el disfrute de ver Ujú, les lleve a esa conclusión. Esto no se puede hacer si no hay detrás un, un, una civilización muy importante, si no se ha pensado mucho en esto. Con eso bastaba. Esa diferencia, yo no quería que salieran catedráticos ni expertos en la cultura maya y que estuvieran pidiendo luego todo el día permiso para excavar en Guatemala, en México o donde fuera. No. Sí que lo maya dejase de ser una fantasía literaria de bestseller y llegase a su sitio. Hay manifestaciones físicas claras de la altura a la que llegó una civilización, claro. simplemente, sin más. Fue una exposición preciosa, y disfrutamos mucho haciendo. ¿Cuál, cuál para ustedes ha sido justamente eso, ¿no? De las exposiciones que más, como que más gusto o más cariño les ha dejado a través del tiempo? Bueno, una o varias, porque obviamente han hablado de Bueno, es que números. son casi 2000 exposiciones, ¿no? O sea que Sí. no. Me Te imagino podría que decir mínimo unas 20 les te han de haber podría dejado contentos en... a todos a Hombre, todos tus los yo creo que son aquellas en las que nosotros nos íbamos dando cuenta
de que habíamos hecho algún avance significativo. No tanto lo que se llamaba en plan cursi, el cambio de paradigma, pero sí aquellas que de repente te das cuenta de que, por lo menos en el ámbito en que nos movíamos español y luego incluso en el internacional más cercano, sí aquellas que sabíamos que habíamos roto una de las paredes de cristal para avanzar en la comprensión de una exposición. Esa es quizás las primeras hechas entre el año 68, 69 y el 72, 73, fíjate donde me estoy yendo. Ahí hubo un bloque de exposiciones en el que quizá porque nos dejaban actuar con mucha libertad, las piezas que nos ofrecían eran buenas y las formas de contar para nosotros se nos abrían tantos caminos que ahí hicimos exposiciones verdaderamente espléndidas. Hicimos Luego hay 5 o 6 exposiciones muy potentes además. Luego hay otras que nos quedan por lo que disfrutamos haciéndolas, ¿no? Que hay por lo que disfrutamos nosotros haciéndolas. Por contarte alguna, te cuento un tema que a mí me ha supuesto, a mí, no a la exposición en sí, sino el trabajo en la exposición. Me ha supuesto un cambio de cabeza muy importante, que fue el Parque de la Prehistoria en Asturias. Nos encargaron hacer, con motivo de las minas que iban desapareciendo, un regusto por el Paleolítico y sus huellas en las pinturas, en las cuevas grabadas. ¿Qué se podía hacer? Entonces, hicimos un concurso con unos arquitectos y nos construyeron muy bien, muy estupendo, una forma circular de museo subterránea metida debajo del monte y una cueva que era una cueva de cuevas en la que se reunían facsímiles fantásticamente hechos de cuevas de toda Europa. ¿Por qué ese placer? Porque para hacerlo recorrimos cuevas con las más importantes que se podían encontrar. A mí aquella aventura de entrar en las cuevas, de andar por aquellos terrenos abruptos, molestos y encontrarte de pronto era una verdadera exposición. Ahí había un secreto de exposición. Encima lo sabían montar, porque para iniciar, por ejemplo, en la cueva de Sobé, había unas huellas de mano en la pared de los autores que detrás se hacían las grandes peleas de toros, bisontes. Bueno, conocer todo eso de primera mano, esa especie de fetichismo sobre el original que todos tenemos, que al fin y al cabo es igual que la foto. Una foto bien hecha te trae el mismo, pero siempre hay ese toque fetichista de que esto lo ha hecho con su mano un artista que vivió hace 36.000 años. Eso me ha pasado en casi todas las exposiciones que hemos trabajado de arqueología, de distintas arqueologías, ¿no? Recordaré otra en la que se veía al entrar en una cueva, hizo un poco de aire, se movió y la harina que había encima era un residuo de un pueblo romano. La huella que había encima eran las huellas del panadero que había estado trabajando en aquella harina. Wow. Claro, te quedas y dices, bueno, qué tontería. No, pues, a mí, personalmente, me sirvió. Y esto nos ha ido pasando con distintas cosas, ¿no? Todavía no se me olvidará el primer rosco que yo encontré, que vi personalmente, no en los libros. Fue en una exposición del barón Thyssen. Y había un rosco en el suelo, que lo teníamos que colocar en algún sitio, y yo recuerdo sentarme en el suelo viendo aquella imagen, viendo cómo el color se iba
saliendo del fondo del cuadro, iba invadiendo todo el museo, invadía toda la sala y estabas todo metido en aquella especie de 3 franjas de color que se mezclaban, pero que se seguían mezclando, que no paraban. Descubrí lo que era rock. Ese tipo de placeres que hemos sentido nosotros, por la suerte y por el cambio, porque eso te pasaba un día el lunes por la tarde y el martes por la mañana estabas trabajando en una exposición sobre las obras hidráulicas que había en una región. Ese, por suerte para mí, te empapabas de un tema, estabas saliendo de ese tema más que nadie, media hora. A la media hora de haber inaugurado, eso ya se perdía y venían otros placeres parecidos. Yeah. Bueno, eso yo creo que es uno de los privilegios de lo que te ha producido más enriquecimiento es el contacto con ese nivel de piezas. Recuérdate cuando hicimos todas las exposiciones de Santa Teresa de Jesús, la emoción de tener en la mano las moradas y las cartas a las monjas y todo aquello era una cosa verdaderamente escalofriante, ¿no? Te quedas un poco como diciendo eso y tantas otras cosas, ¿no? Ayer me compré en una tienda, no porque no lo tuviera, sino porque me emocionó verlo. El catálogo esta es una exposición del año 71, que es una de las primeras grandes exposiciones que se montaron en España y en el franquismo sobre los impresionistas franceses. Y esta nos tocó hacerlas a 2 mindundis, como éramos Juan Ignacio y yo en aquel momento. El proyecto de esta exposición lo hicimos nosotros. ¡Ay, wow! Y verte rodeado Claro. de esa cantidad de cuadros directamente, que además yo recuerdo, ahí sí que estábamos sentados en el suelo porque estábamos medio reventados de trabajar y nos pasábamos los cuadros empujándolos con el pie un poquito. Si nos llega a ver alguien nos mata. Yeah. Pues eso, enfrentarte de repente en tu primera etapa profesional con 100 obras maestras de la pintura impresionista europea, pues claro, ¿qué emoción no te va a producir? ¿Cómo no te vas a preocupar de hacer un buen guión para que eso se vea bien? Claro. Y además yo pienso que así como los docentes siempre tienen una parte muy responsable, en el fondo los museógrafos y los museólogos tienen que tener una parte fundamental de docentes. Sí. Es una forma de comunicación, es una forma de plantear la enseñanza. Luego, la responsabilidad que de alguna manera tienen los museógrafos está muy cercana a la responsabilidad y a la cabeza que tiene que tener alguien dedicado a la docencia, ¿no? Me parece que es una cosa peligrosa en estas exposiciones que me acaba de recordar Pedro con esta de los impresionistas, que por cierto se tuvo que prorrogar la visita hasta altas horas de la madrugada, cosa rarísima en Madrid. Entonces, wow. que una exposición durase todo el día y por la noche, por la cola de gente que había, porque fue la primera vez que internacionalmente se hacía una gran exposición en Madrid. Estamos hablando del año 70. 71, sí. El año 71. Pero hay que tener mucho cuidado, con este tipo de exposiciones, porque me vas a perdonar la comparación, pero me ha venido de golpe y no me resisto a contártela. Yo no soy capaz de tener 60 orgasmos en un día. Luego es muy difícil ver 60 grandes cuadros juntos. Entonces hay que tener mucho cuidado que la cantidad
no menosprecie la calidad de cada una de las piezas. Y eso se puede conseguir. Y hay que jugar, porque a veces la exposición, el objetivo es, esta es una exposición magnífica, maravillosa. Tienes que saber disfrutar de cada cuadro. Y esto no es fácil. Si están todos, si no juegas, en esta de los impresionistas, por ejemplo, introdujimos 2 cortos en el espacio, en la que con unas pocas fotografías del momento o dibujos del momento y prensa del momento, contamos qué estaba pasando en la sociedad francesa en ese momento y con todos los conceptos de cambio y revolución artística que se estaba planteando a finales del siglo XIX. Claro. Rompían, pero rompían intencionadamente la sucesión de obras para dar un descanso y volver otra vez a disfrutar del placer simplemente de lo que era el expresionismo, que era todo lo contrario. Contacto directo con las cosas. Sí, es como una cachetada, ¿no? Exacto, sí, más o menos eso. Sí. Despertar. Sí, en las exposiciones de pintura, desde el punto de vista de colección, siempre es muy difícil organizar bien la visita y que no se produzca esa situación ya de cansancio del espectador. Unas veces porque realmente se cansa y otras veces porque se da cuenta de que no va a llegar a sacarle el jugo que tiene en una exposición. Y ahí entonces el público desconecta y hace las visitas que nosotros llamamos a la japonesa. Y es que pasan, lo ven todo y si es necesario, ahora todo es una foto delante de donde has estado y eso quita mucho el disfrute. Te añade el disfrute de participador, pero no te añade ya ese disfrute interno de la visita a la exposición, ¿no? Ya. Que se ha vuelto un poco también problema, ¿no? Porque se vuelven como show. Yo recuerdo, hubo una exposición en el Museo Tamayo sobre Yayoi Kusama y eran miles de personas y tenías que ir en fila detrás de alguien más. Entonces, si tú te querías detener, no te podías detener porque ibas al ritmo de esa fila gigante de personas. Entonces, de las cosas que diferencia una exposición y una contemplación de una obra de arte de otras cosas es la libertad de elección. O sea, tú cuando ves un cuadro puedes ver primero un detalle, luego el conjunto, pero lo eliges tú. A diferencia, por ejemplo, de un documental, que es el director el que te va dirigiendo dónde debes llevar la vista y qué cantidad de tiempo de tu interés vas a dedicar a cada trocito. En una exposición hay que impedir lo más posible la obligatoriedad. O sea, obligar a la gente a hacer algo, si puedes y no tienes más remedio, que no se dé cuenta que le estás obligando. O sea, somos, cuando entramos en una sala, podemos ser destrógiros si vamos hacia la derecha o levógiros si vamos a la izquierda. Si hay mucho escrito, sabes que vamos a tener que ser destrógiros, porque si no, no lo entendemos. Nuestro sistema de escritura va de izquierda a derecha. No, pero forzarle a eso, bueno, si colocas el cuadro más distinto o más impresionante o más atractivo a la entrada, allí va directamente el espectador. A no ser que sea un anarquista muy revoltoso, que lo haga precisamente para no seguir. Pero no le has obligado, le has llevado y él elige. Y entonces ya puede ver la sala desde el... No, y en las exposiciones de un pintor o de varios, el hecho de que vayas, vuelvas, tiene mucho que ver con la comprensión de la propia pintura o la propia forma de hacer del pintor,
que vuelves a ver pequeños detalles que están en cuadros anteriores, situaciones pictóricas que están en otros espacios, y eso te exige la ida y la vuelta. O sea que la visita a la japonesa es para situaciones, llamémosle, turísticas de gran nivel, pero se le saca poco partido. Vamos a cerrar por hoy. Les quiero... Tú, cualquier otro tema que quieres que tratemos, nos llamas y oye, ¿por qué no hacemos una charla sobre, yo qué sé, la escultura y la forma de plantear las exposiciones de escultura? Realmente lo que me gustaría mucho platicar con ustedes sería gestión. Vale. Como gestión, o sea, cómo sobrevivir a un montaje en el que no estás, por ejemplo, en tu contexto cultural, o sea, en el que tienes que sacar como todas esas, pues sí, esas habilidades humanas de supervivencia, ¿no? Entonces, si quieren lo dejamos para la siguiente emisión y hacemos uno sobre ese tema, porque se me hace muy interesante. Lo que tú vayas planteando o necesitando, nos das un toque y hacemos una sesión. Sí. Ya vendré maquillado. Pues agradecerles muchísimo haber dado su tiempo. Yo sé que tienen muchas actividades y que siguen haciendo muchos proyectos, entonces agradecerles de todo corazón haber estado hoy. Muchísimas gracias a ti, Rocío. No, a ustedes. Gracias. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.